En primer lugar, habrá un juicio universal. Esto que tuvo principio tendrá fin. Sin embargo, no se dará la destrucción, sino la transformación. Dios no destruye lo que hace, lo transforma. Y serán cielos nuevos y una tierra nueva, como lo anuncia la palabra. Eso es un dogma de fe. A veces lo hemos olvidado y la mundanización de los creyentes nos ha llevado a vivir esta vida como si no hubiese un juicio final. Lo proclamamos en nuestro credo: está sentado a la derecha del Padre y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y en el Niceno Constantinopolitano se dice: y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Es decir, que para reinar, el reino de Dios transformará este mundo creado en un mundo nuevo, donde no habrá llanto, ni dolor, ni lágrimas. Entonces, hermanos, la conciencia del juicio particular en el momento de la muerte y del juicio universal debe estar claro en nuestros ojos, porque todo lo que comienza termina. Nosotros un día tuvimos un nacimiento y comenzó nuestra existencia en el tiempo, pero eso terminará. Hemos de morir, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos dónde, pero lo que sí sabemos es que si morimos en Cristo, porque hemos vivido con Él y hemos trabajado para Él, hemos caminado su camino, nuestro destino final será glorioso. En segundo lugar, ese reino y esa salvación que esperamos es obra de Jesucristo. Jesucristo es nuestro Salvador y nos salva nuestra adhesión y nuestra fe a Él. Pero eso no se puede quedar en una adhesión sentimental, emocional, espiritual, sino que eso tiene que traducirse en el día a día, en el diario vivir, en el obrar y en las obras. Cierto que no son las obras de la ley las que nos salvan, sino que es Jesucristo. Pero una vez tenemos fe en Jesucristo, Él nos dice que tenemos que practicar las obras de misericordia, las obras de la fe, porque esas nos darán la beatitud. Vengan benditos de mi Padre a poseer el reino. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me dieron de comer, etcétera. Todo el elenco de las bienaventuranzas que este texto nos presentó. Entonces, hermanos, una fe sin obras es una fe muerta. No es el que dice Señor, Señor, el que entrará en el reino. No es el que vive rezando y de pronto haciendo que su oración le adormezca la conciencia y se sienta tranquilo porque ora, porque está en devoción y en unión con Dios, descuidando el deber fundamental de ayudar al hermano de todo corazón con lo que se tiene, mucho o poco, con lo que se es, con la compañía y el cariño y el consejo. Entonces, hermanos, 14 obras de misericordia que si las realizamos son las obras de la fe y hacen que nuestra fe no sea muerta, no sea simplemente una fe de devoción y de adhesión a Dios con palabras y con emociones y sentimientos, sino una fe de verdad. Y la tercera enseñanza, hermanos, la más importante,
la que tenemos que tener siempre. Hay que buscar a Jesús. Él se deja encontrar de quien lo busca con sincero corazón. ¿Y dónde lo encontramos? Nosotros sabemos que en la palabra de Dios, en los sacramentos, especialmente esos sacramentos de la confesión y de la Eucaristía que podemos repetir y que entonces hacen presente a Jesucristo en nuestra vida de una manera muy real, en la Eucaristía de una manera substancial. Y entonces lo encontramos también en el magisterio de la Iglesia, que nos ilumina la fe, cómo vivir la fe en la vida de los santos, que vivieron a Jesucristo de manera particular y que son nuestro ejemplo, pero de una manera especialísima, como lo dice la palabra hoy, en el hermano sufriente. ¿Cuántas veces lo hicisteis por uno de estos mis hermanos más pequeños? Conmigo lo hicisteis. Cuando no lo hiciste con uno de estos mis hermanos pequeños, lo dejasteis de hacer conmigo. Él se identifica con nuestro hermano sufriente, y cuando le tendemos la mano, lo acogemos y le ayudamos, estamos haciendo en él la acogida del mismo Jesucristo. Entonces, hermanos, la idea no es compadecernos de una persona que está sufriendo, sino ver en esa persona que está sufriendo a Jesucristo y hacerlo como un acto de amor a Él. Pidámosle al Señor que estas tres enseñanzas nos mantengan en una fe viva, en una fe comprometida, en una fe que celebra la presencia de Dios a través de los sacramentos y de las obras, y en una fe compartida, no dando, sino dándonos. Y así, hermanos, nuestra vida cristiana, bajo la mirada de que el Señor vendrá de una manera personal el día de nuestra muerte, pero un día a juzgar los vivos y los muertos en un juicio universal para transformar la realidad creada, teniendo conciencia de que sin las obras de misericordia nuestra fe es muerta. Podemos rezar mucho, podemos practicar los sacramentos, pero si no tenemos obras de misericordia, eso está muerto. Por eso San Juan de la Cruz nos recuerda: en la tarde de la vida nos juzgarán del amor, es decir, de las obras de misericordia, que expresan que el amor a Jesucristo se convierte en acciones hacia el hermano. No perdamos pues el examen, hermanos. Sería un contrasentido que unos estudiantes que conocen el cuestionario que se les va a presentar en el examen, lo conocen de antemano, perdieran el examen. Nosotros conocemos las preguntas y la materia en que nos van a examinar. En la tarde de la vida nos examinarán del amor. Y ese amor no puede ser un amor teórico, no, tiene que transformarse en amor real, en obras de misericordia que nos pondrán a la derecha del Padre, a la derecha de Cristo nuestro Señor aquel día, como ovejas que forman una comunidad, que se sienten solidarias y caminan juntas como rebaño del Señor, como ovejas suyas, y no como las cabras que no forman rebaño, cada una por su lado, desentendidas. Entonces le pedimos al Señor que nos ayude a no vivir una vida solitaria, viva y deje vivir, porque así viven las cabras, sino como un rebaño,
un grupo de ovejas juntas, que caminan juntas, que siguen a su pastor, que hay que guiarlas simplemente y ellas caminan detrás, no como las cabras que para llevarlas al aprisco hay que buscarlas y prácticamente enlazarlas. Pidámosle pues al Señor nuestro Dios que esta triple enseñanza, la conciencia de que hay un juicio particular y universal, la conciencia de que sin nuestra fe sin obras es muerta, y la conciencia de que Cristo vive en el hermano que sufre, esperando que nosotros le tendamos la mano, y cuando lo hagamos, Él nos dirá: conmigo lo hicisteis.